¿Qué tal? Bueno, pues este era el séptimo vídeo sobre esto del cine. No sé si habrá alguno más, la verdad, tengo que valorarlo también con vosotros, pero bueno. Yo creo que con esto ya entramos en materia, entre otras cosas, porque hoy quería hablar así de directores que han sido clave en la historia del cine y también de movimientos que ya son fundamentales, es decir, para entender un poco el cine contemporáneo. Y aunque valoraremos si hay algún vídeo más, que yo creo que sí, ya bueno, tenemos por lo menos un mapa potente sobre lo que está ocurriendo en el cine y dejando así una puerta abierta para que podáis seguir aprendiendo en años posteriores. El caso es que, bueno, hoy vamos a hablar del cine de los 60, de finales de los 50, del cine de los 60, sobre todo en, en Europa, en torno a movimientos que han sido fundamentales para entender el cine contemporáneo y en torno a algunos directores que ya pues están digamos, en el imaginario colectivo, es decir, que son nombres propios de la historia del cine. Especialmente interesante eso lo que pasaba en Francia, en Italia y también en España. Y, y bueno, y en torno pues, ¿no? A figuras que son claves, ¿no? Para entender la nueva forma de narrar. Como siempre, el contexto histórico-social, pues es fundamental para entender qué estaba pasando, ¿no? Estamos a finales de los años 50, ya hablamos en el vídeo pasado de los años 50 en Hollywood, en otros lugares, en India, en Japón, en México, en Brasil, en diferentes sitios. Eh, y bueno, ya estamos a finales de la década, también empezando otra década diferente, por una cuestión puramente cronológica, hay una especie de confrontación, ¿no? Y eso es interesante. Primero, porque las mismas tensiones que había en los años 50, pues siguen, digamos, estando brutalmente vigentes en el mundo. Es decir, una guerra fría abierta, un mundo dividido, partido en dos partes bien diferenciadas. Por un lado el bloque americano, por otro lado el bloque soviético. Eh, una amenaza nuclear constante, un cuidado creciente de las fronteras, de un afianzamiento de los lugares y por otro lado, ya estoy hablando en otro vídeo, ¿no? de una inclusión conceptual de ambientes freudianos dentro del comportamiento de la cultura y ahí digamos que de alguna manera los finales de los 50 y los años 60 digamos, de alguna manera se sexualizaron. También tiene que ver con que hay una generación eh, que ya vive o que es joven en ese momento y que vive sin la atadura o sin la presión de haber vivido directamente en sus carnes el drama de la guerra. Es decir, son personas que a principios de los 60 tienen en torno a 20 años y con 20 años pues nacieron justo durante la Segunda Guerra Mundial, pero desarrollaron toda su adolescencia, toda su madurez ya fuera de ese ámbito, por lo tanto sus aspiraciones son diferentes, vamos a llamarlo así, ¿no? No tienen una carga tan crítica o no tienen una carga tan reflexiva sobre el mundo presente, sino que su manera de entender ese presente es bastante diferente, ¿vale? El cine, y para ello hay que centrarse en Europa y en algunos directores que están trabajando aquí en Europa. Alejado de esa pomposidad o no, ese colorido del año 50 americano que ya estuve hablando en el vídeo anterior. El cine a esta altura, finales de los 50, principios de los 60, pues es evidentemente un cine mucho más personal. Eh, Está, digamos, estéticamente más encuadrado en los logros de Ozu, en ese clasicismo japonés, que en la pomposidad barroca del cine hollywoodiense y con connotaciones mucho más personales. Es decir, que había directores, especialmente cuatro, que hicieron que el cine tomase una deriva mucho más personal, mucho más humana y sobre todo mucho más consciente. Es decir, digamos, estamos ante el cine verdaderamente de autor. Y esa consciencia sobre el propio alegato del cine es interesante, sobre todo en cuatro nombres personales. Y ahora lo haremos por orden. Ingmar Bergman, famosísimo, en Suecia, eh, fundamental para entender el cine contemporáneo. Jacques Tati en Francia, Robert Bresson en Francia y Federico Fellini en Italia. Yo creo que son los cuatro nombres que más allá de género, más allá de estilo, más allá de momentos más o menos vanguardistas, tienen cada uno de ellos, imprimen una manera reflexiva y personal al cine
pues no sé, una pátina que es ya, digamos, nueva, ¿no? O que avanza en los lenguajes fílmicos. El primero, probablemente, como decía, en su vez, Ingmar Bergman. Bueno, pues todos sabéis que es como esos nombres, ¿no? Famosísimos, de los que se dedican cada año un montón de ciclos de cine en diferentes sitios y es como que hay que ver las películas de Bergman. Y sí, hay que verlas, ¿no? O sea, el cine de Bergman está, digamos, es un cine muy personalista, muy conceptual, muy, muy consciente. eh, un cine que, digamos, que es capaz de trasladar por los deseos personales, un poco deseos puros freudianos, ¿no? En torno al sexo, en torno a la muerte, en torno al deseo. En el caso de Berman también en torno al tacto, ¿no? Como metáfora o símbolo de esa sexualidad. eh, Propia también de la época y también leída y narrada desde un punto de vista de un director que, digamos, sobrevuela de alguna manera cualquier tipo de ámbito. Una película que yo creo que inaugura esa modernidad real en el cine, una película que se llama Un verano con Mónica, que como bien dice la película, digamos, el paso de un chico joven de un verano con el objeto de deseo llamado Mónica, un personaje interpretado por Harriet Anderson, que un personaje que más que sexual, ¿no? O más que sensual era más bien el deseo, es decir, se planteaba como una especie de puro atrevimiento, ¿no? Eh, la verdad es que fue una película que marcó un antes y un después, sobre todo en la mentalidad de algunos de los directores de cine de la futura Nouvelle Vague francesa, sobre todo por esa tacticidad, ¿no? por ese plano casi táctil, ¿no? Berman, si uno ve la filmografía de Ingmar Bergman, ve que, digamos, de alguna vez está construyéndose su madurez, o sea, está llegando a una serie de conclusiones por cada película, ¿no? Es como una especie de gran trabajo, ¿no? Es como el filósofo o el literato que va construyendo su vida al mismo tiempo que su trabajo creativo, ¿no? Y conforme va llegando a una serie de reflexiones conclusivas, desarrolla una película para ello, ¿no? Entonces, si Un verano con Mónica es precisamente esa sensualidad o el atrevimiento, el deseo de la juventud, ¿no? Y el impulso innato por apegarse a ese deseo, que también al mismo tiempo freudianamente es muerte, ya aparece ese concepto de la muerte en Berman, que es fundamental recordar esta relación entre Berman, tacto y muerte, piel y muerte, eso es muy, muy, muy importante en Berman. Pues, por ejemplo, en otra película, El séptimo sello, probablemente la película más famosa o de las más famosas que hizo Berman, eh, ha dado un paso más, ¿no? En su nivel reflexivo. Y de alguna manera, eh, Berman, que está intentando entender qué es la muerte, tiene que llegar a la divinidad, ¿no? El séptimo sello es la historia de un soldado que viene de las cruzadas y que se plantea en su vuelta, después de lo que ha visto, después de lo que casi en una especie de sueño onírico donde la muerte le persigue, se plantea sobre la existencia real de Dios, ¿no? Si la divinidad existe y si eso tiene algún fundamento en la vida de lo humano. Ese drama personal también es el mismo drama de Berman. Y es que las películas de Berman son muy, muy, muy autobiográficas. De hecho, eh, por ejemplo, en películas como Los Comulgantes, donde, bueno, definitivamente llega a la conclusión de que la historia de un pastor, que su padre, el padre de Berman también fue pastor, pastor religioso me refiero, también llega a la conclusión de que prácticamente Dios ha muerto, ¿no? Y que todos somos deseos y que hay una rabia y un desapego en ese propio deseo. Por ejemplo, Los Comulgantes, como decía, llega a esa conclusión de que Dios ha muerto, pero también, por ejemplo, digamos, se autoexpía. Él trataba muy mal a su mujer y lo reconoció siempre, y en esa película hay momentos, ¿no? Donde ese enamoramiento lo ve de una manera, digamos, dura, cruel, ¿no? Y usa, digamos, los guiones cinematográficos, usa sus propias películas para hablar de su propia torpeza como persona, ¿no? De su de su devenir muerte, vamos a llamarlo así, ¿no? De su imposibilidad de negarse al deseo, de sus dudas sobre la divinidad, sobre el carácter humano que muchas veces es implacable ante una muerte que es siempre venidera. En fin, hay una serie de aspectos reflexivos que Berman lo usa continuamente, pero insisto, ver a Berman es como intentar adentrarse en una persona muy inteligente, muy sensible, que está desarrollando un proyecto personal, y ese proyecto personal tiene diferentes películas, tiene diferentes momentos, tiene diferentes estaciones, que
es de acuerdo a sus propias reflexiones, a sus propias conclusiones como pensador, y aun con más o menos acierto, casi todas las películas de Bergman son buenísimas, eh, digamos que uno se adentra en la complejidad del momento, ¿no? Bergman por eso es como una especie de isla en medio de un mar que es el cine, ¿no? A Bergman está por encima del género, está por encima de lo que está haciendo Bergman, está desarrollando un proyecto. Y eso se ve en, pues, no sé, en 40 años de carrera, ¿no? Es un montón de películas. Pero bueno, esa relación entre deseo, tacto y muerte está siempre en sus películas. Eh, Bergman en Suecia, nos vamos a Francia, hemos hablado de Ya está tío, de Robert Bresson. Robert Bresson son dos directores anteriores a lo que luego llamaremos la nueva ola, la Nouvelle Vague, pero que ya están fundamentando ese nuevo cine francés y al mismo tiempo el mismo cine europeo. Bresson, Robert Bresson, eh, si para Bergman el cine, y esto es muy importante, si para Bergman el cine es una especie de reflexión sobre la muerte, sobre el tacto, sobre el deseo, para Bresson el cine es el reflejo de la vida y para Bresson la vida en los finales del año 50 es una cárcel. Y lo ve así, ve como que todos vivimos en ese momento como una especie de encerramiento, ¿no? De visión panóptica. Eso también está dentro del germen de lo que será el pensamiento postestructuralista francés. Bresson, que ve el mundo como una cárcel, por supuesto, entiende su cine como una forma de escapatoria, ¿no? de esa cárcel. Ejemplo, su gran película, ¿no? Películas que fue tremendamente influyente en el cine posterior, Pickpocket. Pickpocket fue la historia de un carterista, un señor que se dedica a robar carteras, está rodado en blanco y negro, con un 50 milímetros, en plano súper clásico, imaginaros, en plano prácticamente en 4 tercios, con un 50 milímetros, todo muy clásico, como si fuese el cine de Ozu. Eh, y aunque, por ejemplo, esa película del mismo año que una película que hablamos el vídeo pasado, ¿no? De Solo el cielo lo sabe, pero no tiene nada que ver. Solo el cielo lo sabe, usa el Technicolor, usa la pomposidad barroca de Hollywood para hablar de una crítica inmanente, ¿no? de la sociedad americana. En el caso de Bresson, más bien es todo lo contrario, huye del dramatismo, huye de ese colorido hollywoodiense que, por cierto, Bresson odiaba a muerte, ¿no? Y toda su película es una especie de aparente inexpresividad, ¿no? Las cosas están ocurriendo de una manera casi natural, ¿no? Como si no hubiese manera de detener las consecuencias de esa desidia de la vida, ¿no? Una especie de aparente inexpresividad, ¿no? Que al final es una metáfora, no deja de ser una metáfora de cómo el humano está viviendo su propio futuro, ¿no? Para Bresson las pasiones, esas grandes pasiones, esos grandes dilemas de la sociedad eran prácticamente absurdos, ¿no? Y es que había en el imaginario eh, una especie de azar, ¿no? De que por mucho que hiciésemos lo humano, había una especie de mano de Dios que todo lo controlaba, ¿no? Y que al final éramos presos de eso, ¿no? Y otra vez está la muerte o el devenir de la muerte muy presente. Bresson, que vivía muy cerca de Notre Dame, en el Ile-de-France, en el centro de París, tenía muy presente eso. Y es que estamos en un momento, y luego lo veremos también en otros directores, en que hay una mezcla entre necesidad vital por vivir mundos reflexivos nuevos, ¿no? Por ser moderno, pero al mismo tiempo un apego, y eso es algo que en el sur se sabe muy bien, un apego a las grandes tradiciones o a una intensa necesidad de ver la vida desde un punto de vista religioso, ¿no? Que no tiene nada que ver con la fe, no tiene que ver con el ser, digamos, religioso en el sentido de militante, ¿no? Sino que uno ve la vida de un punto de vista casi existencialmente religioso. Y esa dicotomía, ¿no? Ese diálogo es muy importante, por ejemplo, en Bresson, ¿no? En Pickpocket hay una especie de mezcla entre desidia, necesidad de hacer y dejadez, ¿no? Como si al final todo tuviese un guión establecido, ¿no? Y eso hace que los personajes parezcan absurdos, no tengan por qué entregarse a sus pasiones, no tengan por qué luchar. No son esos hombres, digamos, perdidos, que se dejan llevar por el deseo que vimos en el cine de los 50 americanos. Son personas que prácticamente se dejan ir, ¿no? en historias de una alta carga irónica y también de una alta carga social, pero sin que aparentemente puedan hacer nada contra su propio destino, ¿no? Y esa es Bresson, es decir, los personajes de Bresson están como sujetos a ese azar. Y cuando uno se ve, digamos,
Si uno piensa en sí mismo como que da igual lo que haga, ¿no? Que al final la vida tendrá sus propios códigos, pues es fácil pensar que para qué demostrarlo, ¿no? O sea, al final todo está escrito. Y eso es muy interesante en Bresson, porque huye de ese barroquismo pomposo que es el cine americano y porque servirá de base para la manera de rodar y de entender el cine en el cine justamente posterior en Francia. No, pues hay gente que están viendo esas películas en ese momento y que muy pocos años después o pocos meses después desarrollarán un nuevo cine. Otro de los directores franceses importante en el momento, Jacques Tati. Tati, que ya hemos hablado de Tati en algún vídeo. Tati desarrolló un alter ego muy en la línea de Chaplin, de hecho era como una especie de, bueno, de casi homenaje o recordatorio a los personajes de Chaplin, que se llama Mr. Hulot, eh, pero tenía algunas connotaciones mucho más modernas, ¿no? Por ejemplo, a Jacques Tati, él no cree en la historia, ¿no? Él no cree en los grandes dramas hollywoodienses. Él cree que todo eso es un poco absurdo, ¿no? Que toda la historia, literal, con mayúscula, toda la historia no deja de ser una ficción humana, deja de ser un invento, ¿no? Y a Tati lo que le interesa es más bien, más que la historia, más que esos grandes relatos, y ahí está el germen también de ese postestructuralismo, más que eso le interesa el encuentro, ¿no? Lo fortuito, lo que es inevitable, ¿no? Lo que parece que no se puede evitar. Y eso también tiene que ver con Bresson, ¿no? Ese dejadeo, dejarse llevar en la vida como si al final estuviese prescrita de alguna manera, ¿no? Tati que estaba profundamente interesado en cómo lo viejo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la vida anterior a la guerra digamos, se mezclaba, ¿no? O se dilataba, perdón, se diluía, en la palabra, se diluía con el nuevo mundo, ¿no? Con las nuevas generaciones, con esa nueva modernidad. Esas dos formas de vida, ¿no? La forma de vida clásica y la forma de vida moderna, es decir, la vida en los barrios pobres parisinos y la vida en los barrios de élite parisinos con edificios de Le Corbusier y cosas así. A él le interesaba mucho esa confrontación entre dos mundos, por eso su gran obra, Mi tío, se llama la película, es su gran película, pues bueno, va de eso, ¿no? O sea, él, Mr. Hulot, que es el personaje que él mismo interpreta, vive en una zona pobre de París, una zona tradicional de París, y va a ver a su sobrino que vive en la zona nueva, ¿no? En una casa construida por Le Corbusier, donde todo es arte moderno, todo es arte minimal, ¿no? Y hay una confrontación tremenda entre ese nuevo mundo pomposo, porque es puro postureo, al mundo más, digamos, más humilde, más familiar, que es el viejo mundo. Y a él le divierte mucho ese conflicto, ¿vale? Lo ve gracioso, lo ve impersonal, y más allá digamos, de desarrollos conceptuales o de grandes historias, le interesa cómo, digamos, esos encuentros se generan espacios fortuitos que pueden ser divertidos, porque al final Tati es un comediante y, y en rueda comedias costumbristas. Mi tío es una comedia bastante divertida, por cierto. Así que si el cine de Berman es, digamos, la muerte, lo táctil, llevado al teatro, ¿no? A la puesta en escena, el cine de Bresson es digamos, la escapatoria de la cárcel que es la vida. Y en el caso de Tati es una especie de, vamos a llamarlo así, de puzzle, ¿no? En el que tiene que encajar el nuevo mundo y el viejo mundo. Nos queda el último gran director del momento, personal, ¿no? Y que está por encima del género, que es el italiano Federico Fellini. Y para Fellini, pues el cine es un circo. O sea, de hecho, él, bueno, es conocida su biografía, desde él nació en Rimini, sus padres tenían una panadería, el panificio Fellini, que sigue estando en el centro de Rimini, y desde muy niño, con los 7 años, se fue con un circo a vivir la vida, y con 18 entró en Cinecittà, en los famosísimos estudios donde el neorealismo italiano había conseguido hacer, digamos, poner un antes y un después en la historia del cine, y cuando llegó a Cinecittà se sintió como, pues como entró como guante en mano, ¿no? Entró allí y se dedicó a rodar películas que eran de una enorme carga dramática, circense, barroca, ¿no? Y dispuesta a, digamos, a indagar casi en la pura improvisación, ¿no? Lo que es lo que es el circo, es decir, una especie de mezcla de magia, ¿no? Y de no sé, y de alegría, ¿no? De esa mezcla entre alegría y tristeza, como el Arlequín, ¿no? O algo así.
Bueno, pues Fellini probablemente sea el director de esa magia, ¿no? De ese desencuentro entre comedia y drama, entre tragedia y risa, entre, entre pasión, lucha y risa y divertimento. Por eso a lo mejor probablemente Fellini sea el director que yo creo que mejor que nadie habló del recuerdo, ¿no? Y de cómo se construye la memoria mítica y probablemente una de mis películas favoritas, si no mi película favorita de la historia del cine, es Amarcord, que significa en el dialecto romagnolo, Rimini está en la Emilia Romagna, mi ricordo, me acuerdo, Amarcord, una historia maravillosa sobre su propia infancia, de cómo, digamos, la memoria se construye en ese plano circense, ¿no? Una película tremenda. Antes había rodado La Noche de Caviria, por ejemplo, estaba protagonizada por su mujer, que la acompañó siempre, Giulietta Massina, una historia de una prostituta que vive de noche, ¿no? Una de las películas también más características de Fellini, por ser de las primeras, y porque al final es un carta de presentación, ¿no? Una prostituta que vive de noche, que se embadurna en plumas, ¿no? Y que parece que vive como una diva, pero al final no deja de ser pues una especie de arte barato, vamos a llamarlo así, ¿no? Un trampantojo, algo de pega, que, que digamos que es lo que, según el imaginario de Fellini, es lo que queda después de morir Dios, ¿no? Si Berman ya había matado a Dios, por ejemplo, los comulgantes, después de la divinidad lo único que queda es como una especie de farsa, ¿no? De tragicomedia, de pega, de engaño, de mentira, donde ocurren las cosas, las bajas pasiones, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Fantasía, improvisación, recuerdo, alegría, desapego, luces, magia, esas son las cosas que tiene Fellini, ¿no? Eh, hemos hablado de La Noche de Caviria, yo recuerdo a Marcor, recuerdo películas como Fellini 8 y medio, donde Mastroianni es como una especie de alter ego del propio Fellini, ¿no? Que se va a un balneario a intentar generar una película, luego Sorrentino en La Grande Bellezza vamos, todo lo que hace Sorrentino ahora, Paolo Sorrentino es una especie de revisión de Fellini, películas de Fellini míticas, o a mí por lo menos que me emocionan, es una de las grandes películas hechas ya en los 80 que se llama Y la nave va, esa mentira, ¿no? De la pomposidad, de la falsedad, una nave que tiene que esparcir las cenizas de una cantante de ópera, ¿no? Hay un momento maravilloso en la película que se sale y haciendo ver que todo es cine, que todo es mentira, ¿no? Una especie de, al mismo tiempo de homenaje, al mismo tiempo de desdramatización de la historia. Eso era Fellini, ¿no? Y claro, eso tenemos, ¿no? Si Bergman es el director de La muerte y el teatro, si Tati es el director del puzzle y la costumbre, si Bresson es el director de la cárcel y su óptica, digamos, de desidia, y si Fellini es el director del circo, de la magia, de la memoria, pues tenemos el cóctel perfecto para que una serie de directores, que este caso sí, ya son cultos, en el sentido de que vienen de la universidad, no son... O sea, históricamente el cine venía de gente que pertenecía de alguna manera al espectáculo, al teatro, a ese tipo de cosas. Una generación que había estudiado en la universidad, que eran todos la mitad, medio filósofos, medio sociólogos, medio antropólogos, eran gente muy leída, en torno a la Cinematheque, que había, donde se proyectaban películas, donde se contaban, se hablaba de esas películas en términos más bien filosóficos, pues surgió una generación, en este caso ya eran intelectuales, que se tomaron el cine de una manera conceptual, es decir, que llevaron el cine a una reflexión ya profunda. Eran una mezcla entre historiadores de cine, críticos de cine y directores de cine. Entonces, y de hecho, literalmente, esa mezcla pues, desarrolló un cine mucho más, digamos, no sé, más culto, vamos a llamarlo así, no sé, ¿no? O más consciente, más bien, ¿no? De lo que hacía. Probablemente dos de los primeros directores, una de las directoras más importantes de la historia del cine, Agnès Varda, y otro joven en ese momento, Alain Resnais, pues fueron los primeros, prácticamente los primeros directores de esta nueva ola, lo que se ha llamado la Nouvelle Vague en francés, pues que es un cine donde se cuela, pues hablábamos, ¿no? La reflexión, el pensamiento, pero también un poco, y eso es muy interesante en las películas de Resnais, también por supuesto en las películas de Bardat, en Resnais me acuerdo de Hiroshima Mon Amour, ¿no? O por ejemplo de Noche y Niebla, de Nuit et Brûlade, donde la memoria es, digamos, un poco aleatoria, ¿no? Donde hay fallos de continuidad, es decir, donde uno no puede recordar las cosas de una manera
tan bien como lo recuerda la historia. La historia algunas veces se nos cuenta como parece que no hay fisuras, ¿no? Que son planes perfectos. Pero la historia no es así, es decir, nuestra memoria no es así, nuestra memoria es como el Guadiana, ¿no? Que va y que se ve y que, algunas veces se ve, otras veces se esconde. Y esa discontinuidad es muy bonita, es muy interesante en estos directores de la Nouvelle Vague. Son como fallos del recuerdo, y son muy interesantes las películas de Resnais, las películas de Bardá y también, por supuesto, en las películas de Truffaut. Truffaut es especialmente interesante. Él era crítico, él en Cahiers de Cinema, era un gran admirador del cine de Hitchcock, un crítico también bastante duro, ¿no? Y que tenía una visión del cine muy particular. Por un lado, él decía que el cine convencional era demasiado social, ¿no? Que el cine que él veía era marcadamente de izquierda, ¿no? Marcadamente crítico. Eso es algo que hemos visto también en Estados Unidos. Y eso él decía que eso no era del todo bueno para la salud del cine, que el cine tenía que ser más allá de izquierda o derecha, o más allá de un convencionalismo social, tenía que tener algo propio, ¿no? Que tenía que contar el espíritu del momento, tenía que estar apegado a su momento, una especie de devenir, de presente, ¿no? Tenía que ser como una especie de descripción del presente sin esa carga ideológica denunciante siempre del cine que a él le interesaba. Y en esa idea, ¿no? Crítica, porque fijaros que es una crítica al cine convencional del momento, rodó su primera película y probablemente eh, otra película favorita, una película fetiche para mí, que son Los 400 golpes. La historia de un niño que hace pella en la París del momento, que es una oda a ese presente, ¿no? Si vosotros veis los 400 golpes pasan cosas muy, muy interesantes, ¿no? El niño se tiene que enfrentar a diferentes momentos muy trágicos o que podrían ser dramáticos o traumáticos para él, pero sin embargo no acaban de serlo. Como que hay un gran encaje, ¿no? Hay una especie de saber ver el presente tal y como es, con su drama y con su, ¿no? Con su alegría. Es una especie de devenir fresco de un presente, ¿no? Eh, y de alguna manera con los 400 golpes Truffaut puso el cine en en ese apego a la frescura del presente, es decir, en esa descripción del mundo en el que vivía sin tanta carga ideológica. Algo que, bueno, que con el tiempo también se le echó en cara a Truffaut, pero bueno, sí que es verdad que desvió, ¿no? El cine, cine reflexivo, de esa carga ideológica de izquierdas que tanto se repetía en el cine, ¿no? Y en el cine o en cualquier, como hemos visto muchas veces, en cualquier espacio reflexivo de los 60 de franceses o de los 50 franceses, sino que lo lleva a un nivel mucho más eso, ¿no? Mucho más artístico, mucho más abstracto, muy en la línea también del expresionismo americano, es decir, de eliminar el cine de esa carga ideológica para llevarlo a un aspecto puramente presente, ¿no? Puramente más fresco. Eso es Truffaut y eso sobre todo es, por a lo mejor el gran director de la Nouvelle Vague, que ha tenido una dilatada carrera y que es, dicho por muchos historiadores del cine, el gran terrorista del cine, que es Jean-Luc Godard. Godard se consideraba que era un anarquista de derecha, un tipo que era bastante individualista, de hecho su individualidad extrema se ve muy bien en sus películas. Por ejemplo, él en su manera de narrar, ¿no? Para él era muy importante, igual que en otro espacio del cine, ¿no? Por ejemplo, para Bresson, el ambiente era importante, o para Bergman, o para Fellini, por supuesto, el ambiente, lo que rodeaba a los personajes era muy importante. Para Godard no es tan importante, de hecho, su individualidad la lleva a sacar a los personajes de ese ambiente y ver cómo a través de la propia mirada, ¿no? La propia forma de estar de los personajes, ese ambiente se filtra de alguna manera, ¿no? Como que cada personaje es en su presente una consecuencia de ese ambiente en el que se está viviendo, ¿no? Por eso lo aislaba, digamos, por eso cuando lo rodaba estaban solos, de alguna manera. Pues, digamos que en esos gestos él veía la desidia de la vida, ¿no? Él veía la ignominia de la gente. Eh, él cuentan, ¿no? Que pasó mucho tiempo en su juventud en las cafeterías parisinas viendo con su café, ¿no? Con una rosa roja, que decían que se ponía él muy bien vestido, viendo un poco el mundo pasar, ¿no? Para él el cine era eso, ¿no? Era como sentarse en una cafetería a ver el mundo pasar, ver cómo la gente se dejaba llevar por esa, no sé, por esa desidia propia de la vida. La primera película que Godard rodó fue en el año 1959, un peliculón llamado Al final de la escapada, eh,
y ahí pasa algo, ¿vale? En esa película la historia de un ladrón de coche, francés, que se viste como un galán, que tiene una novia americana, que habla torpemente francés, con el pelo corto, con el pelo a lo garçon, que es súper moderna, ¿no? Que viene de Estados Unidos y que se deja encandilar por el personaje francés. Y ahí es secuencia brutal. Godard rueda desde el coche, están pasando por París en un coche descapotable, que por supuesto han robado, y ocurre algo. En el cine los cortes han servido siempre para cambiar de tiempo o de espacio, es decir, me veis aquí, pan, corte y a lo mejor aparezco en otro lugar, ¿no? Pues eso hace que la elipsis fílmica pueda tener un récord. Sin embargo, en Godard pasaba algo, y es que había un corte, y ese corte, que tú veías el corte, tú ves el corte en la película, cuando volví a la película, el plano era el mismo. A lo mejor había cambiado un poco el fondo, en el caso del coche, ¿no? O había cambiado a lo mejor ligeramente mi gesto de la cabeza, pero la cámara estaba en el mismo sitio. Ese corte no tiene una necesidad, digamos, narrativa, no está contando nada. Ese corte no sirve para situarlo en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo. No, ese corte simplemente es estético, es bello, cine por cine. Y a lo mejor entendéis por qué, ya hemos bromeado muchas veces sobre eso, por qué los youtubers que se ponen como yo estoy ahora mismo con su cámara, de repente hay cortes, cortes, para darle, digamos, narratividad al vídeo. Bueno, pues eso que parece tan moderno, que es bastante feo en YouTube, es súper interesante en Godard. Lo hacía hace 60 años y lo hacía para ¿no? evidenciar esa parte de cine, de que el cine era un hecho, ¿no? De que el cine estaba, de que el cine era como una cafetería, ¿no? Donde yo cierro los ojos y pasan cosas diferentes, pero estoy siempre sentado en el mismo sitio. Es decir, que la vida se planteaba, no pasaba fuera de mí, y yo solo podía mirarla, ¿no? Y eso es Godard en esencia, ¿no? Esa necesidad de ver el mundo en su pantomima, ¿no? En su abstracción. Y eso es muy interesante. Eh, bueno, hay muchas películas de Godard. Hablo de Al final de la escapada, pero os recomiendo mucho una película que es relativamente nueva, que se llama Film Socialism. Ahora son muchas las películas de Godard. Ponéis, yo que sé, cualquier cosa de Godard es súper interesante. Y a alguno de vosotros, pienso en Jorge, le gustará mucho porque está muy interesado en el cine experimental y Godard no ha hecho nada más que experimentar en su vida. Pero bueno, si Godard nos dice, digamos que eh, de alguna manera lo narrativo no es tan interesante, sino que lo importante es lo bonito, ¿no? Que lo real, es decir, que da igual que lo que se esté contando, sino que las cosas son interesantes cuando aparecen, no es fascinante. Pues claro, eso es el cambio del cine. Es decir, si uno quita la narratividad del cine y solo rueda lo que... O sea, esto está bien, esto es interesante, es bonito, pues ahí está el cambio, ¿no? Y eso es la Nouvelle Vague, la francesa, para que lo entendamos. Pero claro, hay otros cines también, ¿no? Pero sí que es verdad que esas nuevas olas van a llegar a otros lugares. Por ejemplo, vámonos donde realmente hay tradición cinematográfica. Italia. ¿En Italia qué está ocurriendo? Pues Italia está saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se está desquitando de alguna manera del fascismo, que sigue latente en grandes, eh, en grandes grupos sociales, sobre todo en las ciudades. En medio de esa extrañeza, Italia tiene un apego al neorrealismo, tiene una alta carga de apego también a la vida católica o a la vida religiosa. Los movimientos de los 60, los 50 están, sobre todo a nivel del marxismo, están cogiendo, están copando las luchas políticas y en ese contexto un señor llamado Pier Paolo Pasolini fue un milagro. Pasolini, que era marxista, que era poeta, que era gay, que era amante, era periodista, que escribía para el Corriere della Sera, era católico, católico en el sentido de que él tenía una profunda visión de la vida a niveles religiosos y se ve perfectamente en unas películas como El Evangelio según San Mateo, pero bueno, era un tipo súper apasionado. Pasolini vivió en sus carnes pues todo digamos, el devenir del fascismo. Eh, y bueno, no fue fácil para él, pero sí que es verdad que siempre tuvo esa mirada sentida, vamos a llamarlo así, ¿no? Pasolini no era, no era religioso en sentido de devoción, es decir, no es que fuese a la iglesia, pero sí que lo era en un término de senso, ¿no? De sentido, de forma de ser, ¿no? Tenía una relación con la divinidad, como Bergman, un poco querer llevar todo ese imaginario barroco
a lo puro, ¿no? A lo estrecho. Eso, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo es fundamental, cuando la Virgen María aparece mundana, sin adornos, sin pomposidades, pues recuerda lógicamente a la Juana de Arco de Dyer y esa manera de bajar al vulgo, ¿no? De bajar a lo pobre, esos espacios que son altos. Eso es muy normal en el cine marxista de Pasolini, por ejemplo, o en el cine marxista que luego veremos de Visconti. Pero eso es Pasolini, ¿no? Pasolini realmente estaba en ese momento solo, era en Italia en ese momento el cine se estaba haciendo en niveles de comedia, niveles de digamos, de copia barata, de copia burda de lo que estaba haciendo en Hollywood. Y Pasolini realmente estaba haciendo películas de una alta carga reflexiva que era, digamos, una novedad dentro de ese cine de los 60. Un desierto del cine, el cine italiano que por lo menos tenía una figura fundamental y que ha influido enormemente en el devenir del cine. Sergio Leone, y aquí lo conocemos en España porque rodó muchas de sus películas en Almería. El rey del western, el del bueno, el feo y el malo, el de Hasta que llegó su hora, hasta por un puñado de dólares, por un montón de películas, pero tal vez de los grandes western que nos ponían por la tarde en la 2 y que se llamó el Spaghetti Western. Bueno, pues Sergio Leone, aunque sus películas muchas se han filtrado como no muy buenas, la verdad es que son peliculones espectaculares y que llevaron al cine a otro paso. Por ejemplo, él usaba el Techniscope, por eso sus películas son brutalmente panorámicas y altamente coloridas. El Techniscope era una técnica mucho que se inventó en Italia en el año 60, en el año 63 se puso, digamos, de moda, que usaba el Technicolor, la moda de colorear, digamos, el negativo, negativos que eran mucho más estrechos, que tenían solo digamos, dos perforaciones para cuando estuviese rodando. De esa manera la película era más corta, digo una película físicamente, si no tiene por qué tener tanto rollo y era más barata al final. Y claro, y esa imagen que nosotros tenemos de Almería, ¿no? De todo rojo, de altamente colorida, que tanto gusta la fotografía analógica, probablemente venga del Techniscope de Leone, ¿no? Eso también le permitía, como el Techniscope era un formato mucho más panorámico, le permitía rodar con más angulares. De hecho, se rodaba con dos lentes, una de ellas angulares. Y eso hace que Leone jugase muy bien con las profundidades de campo. O sea, típicas escenas de él, no plano, donde se veían las botas de Clint Eastwood y desde un plano, digamos, un plano de gusano rodado de abajo y al fondo se ve también como una mujer pasa o como algo ocurre, ¿no? Es decir, que hay como diferentes planos en la misma profundidad de campo. La mejor película de Leone probablemente sea Hasta que llegó su hora, que es, digamos, siempre destaco las películas así porque son compendios de lo que, digamos, del cine de Leone, en el caso de, pues por ejemplo, en esa película que Hasta que llegó su hora, que influyó en Scorsese, en Sam Peckinpah, en Tarantino, en un montón de directores de cine posteriores, en Brian De Palma, un montón que rodaron así, profundidad de campo, el Techniscope, solo pensar en Kill Bill, cómo intenta copiar en muchos momentos esa técnica del Techniscope, la música, la música de Sergio Leone, vamos, ya no puedes, con Ennio Morricone, no puedes, se llama mítica, eh, una música que es épica, ¿no? Que casi operística, que ocurre antes de la escena, cosa que la música te empatiza mucho con los personajes, la cámara que se rueda lentamente, ¿no? El uso de la grúa, el juego de miradas, ¡pam! Plano de los ojos, ¡pam! Plano de los ojos. El tratamiento del tiempo, porque Leone era al final un italiano que había visto todo el cine de Rossellini y el cine de Sica, es decir, el neorrealismo italiano, y sabía que el tiempo en el cine tenía que existir, ¿no? Tenía que ocurrir, es decir, que tenía que pesar, ¿no? Como en el neorrealismo. Por todo eso, probablemente está en esa película, hasta que llegó su hora, rodada aquí en España, en Almería. Peliculón, peliculón, o sea, un western brutal. Y claro, y bueno, ya acabo con el cine italiano del momento porque quiero llegar a España, por lo menos a ver si me da tiempo, con dos directores brutales también, más allá de Pasolini, el gran director Pasolini, maravilla, qué bonito es seguir viendo las películas de Pasolini. Pasolini o Sergio Leone en el Spaghetti Western, pues a lo mejor dos que son brutales, ¿no? El conde Luchino Visconti, que era un conde, literalmente, un tipo que pertenece a la aristocracia, pero que en los años 30 huyó del fascismo porque era comunista,
y que estuvo criado en un palazzo, pero que, vamos, él odiaba que de ese mundo y de hecho todas sus películas era una especie de revuelta, ¿no? Entre que la sociedad alta, esa alta aristocracia a la que él pertenecía estaba abajo y las clases pobres las que estaban arriba. Película mítica, por ejemplo, en el comienzo de la película se llama Senso. En Senso, pues él le gustaba mucho la ópera, a Visconti le gustaba mucho esa pomposidad de la ópera, ese barroquismo. Rueda el final de una ópera donde la clase alta está abajo y en los gallineros, en los palcos está la clase baja que, aprovechando el final y los aplausos, como sanitarios, aprovechando ese momento, hacen una reivindicación, ¿no? Y de alguna manera sitúa en lo alto de la ópera a las clases pobres y en lo bajo a las clases pudientes, ¿no? Eso es muy Visconti, cine tremendamente marxista en ese sentido. Para rodar esa altura de la clase pobre él amaba las grúas, cosa que por ejemplo ahora Sorrentino usa mucho, ¿no? Visconti rueda casi siempre desde lo alto, ¿no? Desde planos muy altos, películas casi aéreas, suspendidas, y le da una alta carga, digamos, sensorial, ¿no? A ese mundo, también porque rueda en esos ambientes que es la Italia encontrada, enfrentada, ¿no? La Italia que Marinetti en el futurismo tanto, digamos, odaba, ¿no? De alguna manera, ensalzaba. Y Pasolini, pues bueno, veía en ese movimiento desde alto pues, un poco la visión del marxismo, ¿no? Que estaba sobrevolando de alguna manera las tragedias post de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, para, digamos, ver el mundo desde la posibilidad de la clase pobre sobrevolando el mundo, ¿no? Y si ese es Visconti, que era tan marxista como Pasolini, aunque él fuese un conde, el otro director, que yo creo que también le da un paso más al cine italiano y uno de los más interesantes, es Michelangelo Antonioni. Antonioni, que tiene una película que a vosotros como fotógrafo interesará mucho, se llama Blow Up. Antonioni yo creo que es probablemente el director más pintor, ¿no? Más abstracto. Él había estudiado pintura en Estados Unidos, en ese momento el expresionismo abstracto era el gran movimiento pictórico del mundo, y probablemente esos encuadres, los encuadres muy extraños en Antonioni se deben a eso, ¿no? Por ejemplo, si para, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pasolini nos rodaría sin nada, ¿no? Me rodaría a mí como si fuese Dreyer, limpio, ¿vale? Sin nada que disturbe o que engañe o que estropee la propia situación porque yo soy el personaje. Visconti me rodearía desde arriba, ¿no? Me rodaría así como si yo fuese, no sé, como sobrevolándome, ¿no? Y de alguna manera para Visconti sería interesante enseñar todo lo que ocurre a mi alrededor porque eso me hace como personaje. Para Antonioni me rodaría aquí, continuamente. Yo siempre aparecería aquí. Eso es muy raro, ¿no? O es muy novedoso, pero también tiene mucho que ver con esa abstracción, ¿no? Con esa apariencia concreta que es para Antonioni las personas. Para los personajes para Antonioni son, digamos, atresos. Es decir, no tienen una gran importancia ni en la narrativa, ni en el futuro de la humanidad, ni nada. ¿Sí? Somos muerte. Es decir, y las cosas como muerte ocurren. Todo ocurre al mismo tiempo y también ocurre en mi vida, también ocurre en la vida de los demás, pero no son especialmente interesantes. No son especialmente, digamos, un motivo especialmente digno. Simplemente son eh, partes normales de la vida, ¿no? En las películas de Antonioni los personajes son igualmente infelices que en Berman o en Bresson, iguales, pero no dejan de estar en el espacio, es decir, no dejan de estar en el devenir de la vida, ¿no? Y ese espacio, que es el mundo, parece que se lo acaba de tragar todo, es decir, no diferencia, no hay por qué fijarse especialmente en algo, ¿no? Y eso es su manera de tratar la muerte, que al final es algo que está siempre en el cine de estos personajes fundamentales del cine, de estos directores, es cómo se trata, cómo tratar la vida con la muerte. Y eso es muy importante porque para Antonioni es el propio espacio, es decir, el propio devenir de la vida el que va a acabar por absorber las vidas planas de la gente, aunque aparentemente por salir en el cine sean vidas dignas, pero no tienen por qué ser. Es decir, el cine no está para contar grandes historias, el cine está para otras cosas, para contar prácticamente el espacio, ¿no? Y eso es brutal, porque de repente da la posibilidad de hacer una especie de cine contemplativo, abstracto, que llega casi al zen, ¿no? Y eso es muy Antonioni, pero también es muy de lo que va a pasar luego en el cine europeo, por ejemplo, en dos figuras fundamentales en la historia del cine
de los 70 y los 80 y los 90 en Europa, que es Theo Angelopoulos, el mítico director de cine griego, y Belatar, eh, el director de cine húngaro, que son, bueno, fundamentales para entender esa contemplación zen y casi abstracta de la vida. Y, y, que luego gente como, bueno, es que son un montón de directores que van a caracterizar el cine de Europa. Así que tenemos eso, ¿no? Tenemos, por resumir un poco, Bergman en Suecia, la vida como teatro, Jacques Tati en Francia, la vida como puzzle, Robert Bresson en Francia, la vida como cárcel, Fellini en Italia, como la vida como un circo, la Nouvelle Vague, Annette Barda, Alain Resnais, François Truffaut, Jean-Luc Godard, el cine reflexivo, el cine culto, el cine alto, el cine anarquista de derecha que diría Godard, el verdadero terrorista del cine, el cine alejado del movimiento ideológico, el cine presente. Tenemos en Italia los marxistas Pasolini y Visconti, eh, tenemos el spaghetti western de Sergio Leone, tenemos el cine tremendamente interesante de Antonioni, esa abstracción que es fundamental para entender el cine europeo que vendrá posterior. Y esa es, digamos, la gran vanguardia, las nuevas olas del cine en Europa, que también tiene su repercusión en España, aunque aquí a lo mejor nos va a ayudar mejor Rafa Aguilar, que es el que sabe de cine español, pero yo adelanto un par de cosas. España en los años 60 vive en la dictadura de Franco, a finales de los 50 y los 60. Una dictadura que tiene muchos momentos y muy rápidos, ¿no? De los años 50 fueron muy complicados, en los años 60 hubo una semi-apertura que permitió que algunos cineastas hiciesen películas que por supuesto estaban censuradas a priori por el régimen, pero que ellos encontraban la manera siempre de hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una película mítica, Marco Ferreri, El cochecito, la historia de un señor que opta o que tiene una silla de ruedas y que se puede mover, ¿no? Es curioso cómo esa silla de ruedas, que es como una especie de llegada del nuevo mundo, de la modernidad a España, una simple silla de ruedas, que es metáfora de la persona anciana, que es España, la España vieja, ¿no? Que se mueve ya torpemente, una especie de trampantojo. Eso es muy de la España, del momento. Eso es muy de España, del trampantojo, iba a decir el momento, no, pero todavía hoy, de la mentira. Eh, bueno, puede ser persona que acaba frustrado, acaba envenenando a su familia, matándolo a todos, y es esa mezcla entre ironía, tragedia, frustración, en fin, vida deforme, ¿no? La fealdad, la vida desplazada en ese feo que se llama, una palabra que digamos, puso en relieve o puso de moda un señor llamado Ramón del Valle Inclán, en los años 20, que es el esperpento. Probablemente nuestro cine es esperpéntico, y lo era en la España de Franco, ¿no? Una vida deformada, una vida grotesca, una vida degradada, una vida que en muchos casos era ridícula, que no dejaba de ser el retrato de la España de Franco, el esperpento español. Eso es algo que todavía hoy está más que instalado en nuestra sociedad. Son tonos burlones, un poco trágicos, ¿no? Que lleva a, digamos, al cine español más crítico, eso sí, a una especie de limbo, ¿no? Entre lo cómico y lo moderno. Y es que también teníamos nosotros nuestra vanguardia. Nuestra vanguardia que si en el cochecito de Marco Ferreri o en el Verdugo de Berlanga existe, pues imaginaros en Buñuel, que en ese momento está en México, pero que aúna todo eso, ¿no? Y ahí está la gran película de Buñuel, seguramente que sea Viridiana, el momento mítico en el que patrón droga a Viridiana, vestida de blanco, como si fuese una novia en una cama, mientras él, un poco trágico, ¿no? Frustrado también, sintiéndose culpable, pero al mismo tiempo dejándose llevar por el deseo, la viola mientras una niña por la ventana mira la escena, ¿no? Esa es la España franquista y esa es la España del esperpento, pero ahora eso a lo mejor nos ayuda mejor Rafa. Se me ha ido un poco este vídeo, pero también es normal porque estamos en un momento clave. La historia del cine son muchos nombres, son muchas películas, todas fundamentales, y por eso te decía que probablemente sea, si no el último vídeo, el penúltimo, porque el siguiente lo haré un poco más corto. Pero es clave, ¿vale? Estamos acabando el curso, también acabando la cuarentena, ha sido guay. Espero que os ayude a estas clases de historia del cine, a mí también me están ayudando a ordenarme. Y ya está, no... seguimos viendo. Un abrazo grande.